Pues vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, al cual he titulado Haz lo correcto. Fíjense que en algún momento Martin Luther King dijo, en algunos puestos la cobardía hace la pregunta, ¿es seguro? La conveniencia pregunta, ¿es políticamente correcto? Y la vanidad llega y hace la pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia pregunta, ¿es lo correcto? Nosotros, pues, en el nombre de Jesús siempre tendremos que hacer, ¿verdad? La última pregunta a través de nuestra buena conciencia que ahora, pues, tenemos en Cristo, ¿verdad? ¿Es lo correcto? ¿Es correcto lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo? Y pues esta pregunta siempre tiene que estar en nuestra mente cuando tengamos que, pues, llevar a cabo actividades, tener pensamientos, estar de alguna o de otra manera en situaciones en donde, pues, podríamos entrar en alguna disyuntiva. ¿Qué hago o qué no hago? ¿Es lo correcto o no es lo correcto lo que hago o lo que pretendo hacer? Y bueno, quiero decirles que la medida definitiva de una persona no es dónde se sitúa en los momentos en el que le conviene, sino dónde se ubica ante los momentos de dificultades, ante los momentos de gran crisis y ante los momentos de controversia. Por lo tanto, pues hacer lo correcto en las situaciones difíciles, por ejemplo, en el trabajo, pues es un enorme desafío. Hacer lo correcto en las situaciones difíciles, en nuestras relaciones interpersonales, pues es un desafío increíble, mis amados. Porque cuántas veces, ¿verdad? En la situación ya sea laboral, en los estudios, en nuestras relaciones interpersonales, entramos muchas ocasiones en esa disyuntiva de preguntarnos, ¿es correcto lo que voy a hacer? Y es un desafío cuando tenemos que decir la verdad, pese a que podamos, entre comillas, o herir a una persona por decir la verdad, cuando tenemos que hacer, ¿verdad?, nuestra balanza justa dentro de nuestra área laboral, cuando tenemos que contestar, es más, en un momento dado, en un examen, decir, pues no tengo los elementos de juicio para poder contestar esta pregunta, no estudié, asumir nuestra responsabilidad, pues es un enorme desafío siempre que se nos llama a hacer lo correcto, mis amados. Pero bueno, nosotros podemos ver que hay elecciones correctas e incorrectas. Y todos esos términos inventados, tales como inapropiado o contraproducente, ¿verdad? Pues son los esfuerzos por evitar el simple hecho ético de que hay una forma de proceder correcta y una incorrecta. Así de sencillo. Muchas veces le queremos dar el tinte, ¿verdad? Es que fue inapropiado lo que hice. Mis amados, fue incorrecto, sencillo. O es que fue contraproducente lo que generé. No, fue incorrecto lo que hiciste y por eso trae consecuencias. Es como cuando las personas, ¿verdad? Cuando cometen un crimen, muchas ocasiones tratan como que de diluir la palabra de criminalidad en una condición de decir, es que pues fallé, es que me equivoqué. Mis amados, cuando es un crimen, ¿verdad? Un crimen es un crimen y no lo tenemos por qué disfrazar, ni mucho menos. Y eso es hacer lo correcto. Cuando nos equivocamos, es por ejemplo, cuando de repente tú estás haciendo una operación matemática y en vez de poner un resultado correcto, pues pones, se te barre, ¿verdad? El lápiz por allí y pones un número mal que puedes bien borrar y no pasa nada más que corregir y se acabó. Eso sí es una equivocación, pero por ejemplo, una persona que roba, pues es un crimen y no podemos decir, es que se equivocó. Chin, agarró algo que no le pertenecía y se equivocó. No es cierto. Eso se llama robo y se acabó. Bueno, entonces, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, en mi caso, a una situación pastoral difícil, ¿verdad? Aquella de nosotros que estamos en el liderazgo de la iglesia, pues tenemos que recordarnos a nosotros mismos que la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la situación correcta ante esto que estamos pasando? Y solo entonces pasar a la segunda pregunta. ¿Cuál es la manera más pastoral de hacer lo correcto?
Y bueno, pues el Señor, ¿verdad? Siempre nos va a dar las respuestas completas que necesitamos. Por supuesto, en nuestra humanidad, ninguno de nosotros, seamos super líderes, super pastores, entre comillas, ¿verdad? Ninguno de nosotros acierta todas las veces. Muchas ocasiones, pues nos equivocamos y muchas ocasiones pecamos, porque también quiero llevarlos a esa clara distinción. El pecado es pecado y no es nada más de decir, es que me equivoqué, igual que como cuando se comete un delito. ¿Va? Si yo pequé, pues tengo que asumir mi responsabilidad en ese sentido y pues yo debo de estar en lo correcto. ¿Por qué? Pues porque solo vamos a crecer en sabiduría, solamente vamos a crecer en fe, solamente vamos a madurar en el espíritu, pues si aprendemos de nuestros errores, mis amados. Muchas veces el Señor nos permite pasar por una serie de pruebas en donde de repente fallamos, de repente pues no somos capaces de pasar esa prueba por alguna situación, pero esto solo nos debe de llevar a ver que nos está dando una experiencia para poder nosotros crecer, ¿verdad? Y para que de esa manera pues aprendamos de nuestros errores, mis amados. Tenemos que llegar al punto, ¿verdad?, de ver que no debe ser una decepción el hecho de que no hayamos pues pasado una prueba y mucho menos debemos sentirnos empobrecidos o fracasados. Más bien tenemos que aprender a llamarlo pues como Dios quiere que lo llamemos después de una prueba. Es una experiencia y esto nos va a hacer, en vez de empobrecernos, nos va a hacer más ricos. ¿Por qué? Porque tenemos algo preciado, mis amados hermanos, que se llama experiencia. La verdad es que la gente, sobre todo la gente mayor que ha pasado más tiempo en este mundo, pues va adquiriendo cada vez más experiencia. ¿Le ha costado? Sí. ¿Ha tenido que pagar el precio por adquirir esa experiencia? Pero por supuesto. Entonces, pero vemos cuando esa persona aplica su experiencia, la aplica en sabiduría y cada vez es más difícil que cometan errores, que pequen, cada vez es más difícil que se resbalen y caigan. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar ustedes y yo? A través de este estudio, pues a hacer lo correcto, ¿verdad? Simplemente a ir adquiriendo esa experiencia, pero estar conscientes de que cada vez que Dios nos permite pasar por pruebas y aun cuando fallemos, tenemos la bendición de enriquecernos a través de la experiencia. Y esto nos tiene que llevar a crecimiento, mis amados, que aprendamos de nuestros errores. Y eso nos va a salir más barato después, porque cada vez que cometemos errores, la vida nos cobra y nos cobra muy caro. Entonces, si tú y yo hemos pasado por ciertas circunstancias o situaciones que en donde hemos cometido errores, pues aprendamos de ello. Y recuerden lo que dice la palabra fe, la emuná, que todo proviene de Dios, porque Dios así lo quiso. O sea, tú y yo lo que pasamos de repente es porque Dios así lo quiso. Que todo nos sirve para bien, porque a final de cuentas vamos a ver el perfecto plan de Dios en nuestras vidas y que todo nos trae una enseñanza. Por lo tanto, si cometimos un error, un pecado, hasta un crimen, pues que esto nos traiga la enseñanza que Dios deseó traer a nuestras vidas a través de eso que pasamos. Amén. Bueno, pues vamos a ver cómo el pasaje del Nuevo Testamento del día de hoy, allí Pablo le escribe a los tesalonicenses, pero recuerden que siempre va a ser para nosotros la palabra de Dios. La vamos a tener que atesorar, la vamos a tener que hacer nuestra. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, no se cansen de hacer el bien. O sea, no se cansen de hacer lo correcto. Amén. Jesús, fíjense que en ningún momento optó por la situación más fácil o la más popular. Por eso empecé con el lema que utilizó Martin Luther King, ¿verdad? De no hacer siempre lo más fácil, lo más popular, sino que Jesucristo siempre hizo
lo que era correcto, mis amados. Él siempre buscó de hacer lo correcto. Y este es un principio importantísimo que recorre toda la Biblia. Recuerden que nosotros estamos llamados a atender nuestra vida a través de los principios que Dios establece para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Son principios bíblicos que nos dan fundamento, que nos dan base, que nos dan autoridad para continuar en nuestro camino aquí en la tierra. Y recordemos que solamente somos peregrinos, que un día ustedes y yo llegaremos hasta nuestra nación, que es el reino de los cielos. Y directamente vamos a llegar a la presencia de Dios, en donde obviamente pues vamos a tener que pues dar testimonio de lo que hicimos aquí en la tierra. ¿Ah? Y el Señor pues tendrá a bien ya no tener la situación de juicio, de ira contra nosotros, porque eso ya lo aplicó en nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, sino que ahora pues nosotros vendremos a ser juzgados para galardones, como ya lo hemos estado estudiando. Bueno, entonces tenemos que ver que hacer lo correcto, pues es muy práctico. Y para ello, pues vamos a leer en el libro de los Proverbios, el proverbio número 25 del versículo 1 al 10. Y aquí la palabra de Dios nos enseña prácticamente, ¿verdad? Recuerden que el libro de los Proverbios es una sabiduría práctica, una sabiduría que ustedes y yo tenemos que poner en acción en nuestra vida. Porque si no, pues de nada sirve que estemos leyendo la palabra de Dios. Si nos entra por este oído y nos sale por este y no tenemos pues la condición de poner en práctica lo que estamos aprendiendo, escuchando, lo que Dios está hablando en nuestras vidas, pues no tiene mucho sentido el que estemos de alguna manera, si estamos en esa condición, desperdiciando el tiempo, mis amados. Tú y yo tenemos que aprovechar el tiempo, porque dice la palabra de Dios que el tiempo, ¿verdad? Está en una situación crítica, porque se está echando a correr para nuestras vidas. Ya aquí la gran mayoría de los que estamos aquí ya somos adultos mayores, adultos y adultos mayores, ¿verdad? Y ya vemos cómo el tiempo se nos está yendo, pero entre los dedos. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Lo que estamos aprendiendo, pongámoslo en práctica. Eso es lo que les pido en el nombre de Jesús. Y bueno, la palabra de Dios nos enseña en este momento algo esencial. Dice la palabra de Dios, Proverbios 25, versículos 1 al 10. También estos son proverbios de Salomón. ¿Y se recuerdan quién fue Salomón? El hombre más sabio que ha habido en la tierra. Y estos proverbios obviamente fueron inspiración del Espíritu Santo que trajo a la vida de Salomón. Dice, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no puede repararse. Fíjense bien qué enseñanza nos da la bendita palabra de Dios, mis amados hermanos. Qué enseñanza, ¿verdad? En ese sentido, pues yo quiero llevarlos a que tengamos pues una situación de hacer lo correcto, porque es muy práctico lo que estamos aprendiendo en este momento. Hacer lo correcto significa deshacernos de todo lo que no está bien en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios ahí entre el versículo 4 y 5, aparta de la plata las impurezas y el platero producirá una copa, ¿verdad? Aparta del servicio del rey al malvado y su trono se afirmará en la justicia.
Fíjense que yo tuve la oportunidad de estar mucho tiempo con un hombre que me enseñó algo de joyería, ¿verdad? Entre manejar el oro, hacer joyería de oro y también de platería, de joyería de plata. Y bueno, pues para poder hacer una pieza que verdaderamente valiera la pena, pues teníamos que quitar todas esas impurezas de la plata o del oro y manejarlo de una manera en que no quedaran adherencias, incrustaciones o en su defecto escoria, ¿verdad? Porque si dejamos escoria, muchas veces se hacen inclusiones, se llaman, que son bolsas como de aire que quedan atrapadas entre las moléculas del oro o de la plata y que después al tiempo pues simplemente se hace como un hueco, ¿verdad? Cuando el oro que lo recubría, esa pequeña capa que lo cubría a ese hueco, a esa inclusión, de repente pues se desaparece y queda ahí un hueco y se ve horrible. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que ser limpios de toda impureza, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Tenemos que ir cada día más separando esa escoria de nuestras vidas, eso que de alguna manera estamos haciendo equivocadamente de repente, cuando todavía por cualquier situación nos aventamos una mentira piadosa, una mentirilla, ¿verdad? O en su defecto, cuando de repente pues vamos platicando con alguien y permitimos que el chisme nuevamente se apodere de nuestra vida y eso nos traiga después consecuencias. Eso lo dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí unos ejemplos prácticos de cómo vivir una vida justa, una vida correcta. Y fíjense, ahorita ya apliqué una palabra adicional. Vivir una vida justa es el sinónimo de vivir una vida correcta, recta delante de Dios. Y bueno, ¿cuáles son los ejemplos? Primero, pues tenemos que actuar con humildad. Dice la palabra de Dios que no te des importancia delante de la presencia del rey y mucho menos reclames un lugar entre los ricos, entre la gente poderosa. Dice, más vale que el rey te diga, sube acá y no que te humille ante esa gente, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué ponernos a nosotros mismos en el primer lugar o en el primer puesto. Lo correcto es actuar con humildad, mis amados. Esto es exactamente lo que Jesucristo expuso en una de sus parábolas allá en Lucas 14 del versículo 8 al 11. ¿Verdad? Y lo hizo muy apropiadamente. Le dice, mira, mejor siéntate en la parte de hasta atrás y espera a que tu convidado o quien te convidó te diga, hey, amigo, sube aquí, ven aquí a comer conmigo, siéntate a mi mesa. Dice, a que te sientes a la mesa de la persona que te convidó y simplemente para él no seas la persona más importante y te diga, hey, por favor, hazte a un lado porque viene una persona que verdaderamente tiene que estar aquí a mi lado. Eso es actuar con humildad y eso es actuar prudentemente, mis amados hermanos. Esto nos lleva pues a hacer lo correcto y siempre vamos a dar ejemplo cuando actuemos de esta manera. También otro de los ejemplos que tenemos que tomar de esta bendita palabra es que debemos asumir siempre lo mejor. En Proverbios 25:8, en la versión de El Mensaje, dice, no saques conclusiones precipitadamente. Puede que haya una explicación plausible para aquello que acabas de ver. Muchas veces, mis amados, nosotros somos muy dados a hacer conjeturas, a sacar conclusiones precipitadamente y muchas otras ocasiones somos capaces hasta de hacer prejuicios. Mis amados, eso no tenemos por qué hacerlo, porque la palabra de Dios nos dice que puede haber algo que se explique correctamente de lo que sucedió, de lo que acabas de pasar y que nada tenga que ver con lo que hiciste o sacaste en conclusión, o con la conjetura que tú hiciste, o con la idea que te formaste previamente, o sea, es un prejuicio. Entonces, mejor asume siempre lo mejor, que es, pues tú espera lo mejor de lo que estás viendo, de lo que está pasando, y eso te va a llevar a tranquilamente ver que si fue equivocado, no, bueno, pues ya después tendrás la oportunidad de hacer el comentario correcto. ¿Ah?
Dice, nunca traiciones la confianza. También es otro ejemplo que debemos tomar hoy en consideración como enseñanza. Dice, o sea, nosotros tenemos que hacer lo correcto en relación a nuestro prójimo. No deberíamos acudir precipitadamente a los tribunales a demandar a alguien. Si acabas en esos tribunales, haz y di siempre lo correcto. Dice el versículo 9, defiende tu causa contra tu prójimo, pero no traiciones la confianza de nadie. Muchas veces, mis amados, somos capaces de traicionar la confianza de alguien que se atrevió a decirnos algo, ¿verdad? Con tal de quedar bien con otras personas, con tal de ganar algo en relación a lo que está pasando. Nosotros no tenemos por qué ser así, mis amados. Tenemos verdaderamente que hacer lo correcto. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a que en la comunidad de nuestra iglesia nos libremos de las impurezas, de nuestro propio ser, que nos ayude a actuar con humildad los unos con los otros y que nos ayude a hacer siempre lo correcto. Que su Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando hagamos algo impropio, pues traiga convicción a nuestra vida, que nos convenza del pecado que estamos cometiendo y que vengamos a arrepentimiento genuino, y eso pues nos lleva a actuar de la manera correcta, que nos redarguya, que nos saque la tarjeta amarilla cuando estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Y eso nos va a llevar pues a decirle, Señor, perdóname, tienes razón, yo ya aprendí que no debo hacer esto, no debo hacer aquello, y tienes razón, perdóname. Y podemos regresar tranquilamente a la senda correcta. Podemos hasta equivocarnos, sí, también podemos resbalar y caer, pecar, pero con humildad tenemos que llegar a reconocer lo que hicimos y regresar al camino de Dios diciéndole, Señor, perdóname, pequé contra el cielo y contra ti, perdóname. Y de esa manera regresar a la senda correcta. Así es como tenemos que actuar. Estas son las enseñanzas que Dios nos está dando en estos tiempos. Hacer lo correcto. Por ejemplo, pues es propagar el mensaje de la salvación. Eso es hacer lo correcto. Enseñarle a la gente lo que tú y yo estamos aprendiendo. Porque déjame decirte que estamos siendo discipulados. No precisamente por mi persona tú estás siendo discipulado. Tú estás siendo discipulado por la bendita palabra de Dios. Tú estás siendo discipulado por el Espíritu Santo de Dios que trae esta información, este manjar a tu vida. Tú estás siendo discipulado por la palabra de Dios que se está declarando en este momento. Amén. Entonces, esa es la realidad de lo que nosotros vivimos. Y por eso, en esa enseñanza, pues también Dios nos está pidiendo que le enseñemos a más personas lo que estamos recibiendo, mis amados. Amén. Y bueno, para eso pues vamos a leer el capítulo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses. Y allí el apóstol Pablo pues está hablando, ¿verdad? De una manera muy especial para que la palabra de Dios sea glorificada, mis amados, a través de lo que tú y yo hacemos correctamente. Y dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que los afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacen y harán lo que les hemos mandado. Y el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, no porque no tuviéramos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaran. Porque también cuando estábamos con ustedes, les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos de algunos de entre ustedes
que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como a hermano. Y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos ustedes. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Bueno, vemos cómo aquí la principal preocupación de Pablo, pues era que el evangelio llegara al mayor número de personas lo más rápido posible. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo, que se difunda rápidamente y se le reciba con honor. Imagínense nada más que en aquellos tiempos, hace ya casi 2000 años, a Pablo le urgía, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, a que la palabra de Dios se propagara. Ustedes se podrán imaginar cuánta urgencia debe haber el día de hoy. ¿Se han dado cuenta cuánta gente se está perdiendo sin Cristo por una eternidad? ¿Ustedes creen que verdaderamente se necesita que el Evangelio de Jesucristo sea llevado a toda criatura? Esa es la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Y si no, léanlo ahí en Mateo 28, versículos 18, 19 y 20. Allí nos los dice claramente el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que debemos llevar su palabra, el Evangelio de la paz, a toda criatura, enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, nosotros vamos a hacer el trabajo que nos ha sido encomendado por parte de Dios, pero con la ayuda y la presencia de Dios en nuestras vidas, mis amados. Para que esto ocurra, pues también Pablo ora para que todos nosotros sigamos haciendo lo correcto. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 4. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Pues hoy yo lo declaro justamente para la vida de cada uno de ustedes. Que yo verdaderamente confío en Dios de que ustedes están cumpliendo lo que estamos siendo enseñados. Y también les dice Pablo ahí en el versículo 7, deben seguir nuestro ejemplo. Obviamente, pues yo también me tengo que esforzar por darles a ustedes un excelente ejemplo, mis amados, ¿verdad? Para que de esa manera, pues yo no sea de tropiezo para sus vidas. Pero así como lo están viviendo de mi persona hacia ustedes, yo también quiero ver que sea de su persona hacia otras personas, que también puedan seguir su ejemplo, el ejemplo de cada uno de ustedes. Pablo vivió de tal manera que llegó a darles un muy buen ejemplo a las iglesias que él mismo fue plantando en diferentes áreas del Asia Menor. Y les urge a que no se cansen de hacer el bien. Hoy toma esta palabra para ti en bendición. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo también segarás, dice la palabra de Dios. Amén. Después también nos enseña Pablo a orar por nuestros líderes. Y sí, yo también, aun cuando soy líder de ustedes, ¿verdad? Como pastor, como guía en estos momentos, yo soy pues el padre espiritual del Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, pues yo también tengo líderes sobre mí. Y entonces yo también tengo que orar por mis líderes. Ustedes, les pido en el nombre de Jesús que así como lo han venido haciendo, sigan orando por mí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los líderes necesitamos de sus oraciones, mis amados. Yo necesito de tus oraciones y te lo pido de verdad en humildad, porque yo necesito que Dios me dé fortaleza, necesito que Dios me dé guianza, necesito que Dios me dé ánimo, necesito que Dios
siga alentando mi vida para no decaer, no desmayar, porque el enemigo es lo que quiere. Y déjenme decirles que en muchas ocasiones hay hermanos en Cristo, líderes que han sido durante mucho tiempo muy buenos líderes, de repente, porque sus liderados pues dejaron de orar, el hermano cayó. ¿Ah? Y no precisamente también por eso, sino que muchas veces pues por su propia concupiscencia. Pero cuando oramos, ¿verdad? Por nuestros líderes, pues les levantamos también las manos y también es necesario. Dice Pablo ahí entre el versículo 2 y 3, oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Bueno, pues yo les pido en el nombre de Jesús que oren por mí, ¿verdad? Para que de esa manera pues sigamos adelante conforme a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y también les pido que oren por mi liderazgo, por todas las personas que se involucran en los quehaceres del Señor, mis amados. Pablo también nos enseña que debemos seguir la senda del amor. Y en el versículo 5 ora de la siguiente manera y dice, que el Señor los lleve a amar como Dios ama. Y efectivamente, Dios nos está enseñando, ¿verdad? Que debemos amar como Él nos amó. Y de esa manera, pues derramar, ser instrumentos útiles en las manos de Dios para derramar de su amor a toda criatura. Tú has sentido el amor de Dios a través de los hermanos que te rodean, de las personas que por alguna u otra manera o circunstancia se acercan a ti para extenderte la mano, para hacerte sentir amado y apapachado, querido por ese Dios todopoderoso que pone en el corazón de esas personas justamente ese sentimiento por ti. Y ustedes se han dado cuenta que ahora nuestro vocabulario pues versa mucho en la palabra amar, ¿verdad? Y nos amamos los unos a los otros. Pablo también nos lleva a nunca rendirnos. El versículo 5 completo dice, ora para que el Señor dirija tu corazón al amor de Dios y a perseverar como Cristo perseveró. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo pues perseveró hasta el final, hasta llegar a la muerte y muerte de cruz para la bendición nuestra. Entonces, no basta con hacer lo correcto de vez en cuando, mis amados, según nos apetezca, según si hoy me desperté y me paré con la pierna derecha, pues hoy sí quiero hacer lo correcto. Y si me paré en pie izquierdo, hoy no me dan ganas de hacer lo correcto y voy a hacer lo que se me dé mi gana y al rato vienen las consecuencias. Debemos persistir, debemos perseverar haciendo lo correcto. Y debemos continuar hasta el final, hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Hasta ese momento debemos de persistir, de perseverar en hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, hacer lo correcto, mis amados. También Pablo nos enseña a cargar con nuestro propio peso. Dicen los cubanos, cargue con su pesado. ¿Ah? Y el cargar con su pesado es, pues, cargar con tu propia condición. Con lo que tú verdaderamente necesitas para vivir. O sea, nosotros tenemos que aprender a no hacer nada que menoscabe la reputación del Evangelio. No debemos cruzarnos de brazos nada más y quedarnos viendo cómo pasa la vida. No, Pablo deja un ejemplo de trabajo duro. Y por eso te lo digo nuevamente, como dicen los cubanos, carga con tu pesado. Pues nosotros, dice la palabra de Dios entre el versículo 7 y 9, al 9 dice, nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Mis amados, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a vivir de la manera correcta, trabajando para para nuestro propio sustento. Dios nos da a través del trabajo la bendición.
Dios nos da a través del trabajo la dignidad. Déjenme decirles que el trabajo dignifica al hombre. ¿Qué tan grato es llevar a nuestra boca un pedazo de pan que nos ganamos con el sudor de nuestra frente, que hicimos lo correcto y que Dios lo bendijo, ¿verdad? Y a final de cuentas, pues sabemos que todo proviene de Dios, que tenemos a ese Jehová Jireh, a nuestro proveedor, y Dios de su mano nos da todo. Pero también Dios, pues, nos enseñó no solamente, pues, a estirar la mano y a tomar. Dios nos enseñó a pescar, nos enseñó a que nosotros debemos de poner nuestro esfuerzo, el que nos corresponde, y Dios pondrá lo que a Él le corresponde, la bendición para nuestras vidas. Y por último, mis amados, pues en este ejemplo que el Señor nos da a través de Pablo, es que tenemos que ejercer disciplina, mis amados. Si la gente no está haciendo lo correcto, pues no deben ser vistos como enemigos ni como adversarios, sino que nosotros también tenemos la autoridad de advertirlos como hermanos, como hermanas en el amor de Cristo. Tenemos que, pues, decirles, ¿verdad? Oye, estás haciendo algo incorrecto. No es que me meta en tu vida, pero lo que se ve no se juzga. Y si estás haciendo algo incorrecto, necesitas rectificar, necesitas hacer teshuvá, necesitas arrepentirte de esta situación que estás haciendo. Si Dios lo pone en tu corazón, pues déjame decirte que en el momento en que Dios lo pone en tu corazón, te está dando la autoridad para hacer el comentario pertinente, pero hacerlo en amor. No que llegues, ¿verdad?, desenvainando la espada y agarres y le digas, mira toda la porquería que estás haciendo y te lo acabes. No, porque, o sea, nosotros tenemos que aprender como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo con amor, con misericordia. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera que la trajeron y le dijeron al Señor, ¿qué debemos hacer según la ley de Moisés? Ellos esperaban, ¿verdad?, que Jesucristo pues dijera rápidamente que la tenían que apedrear y que le dieran duro. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Primero, miró a todos con amor y después les dijo, el que sea libre de culpa, tire la primera piedra. Y ya sabemos la enseñanza. Nadie hizo nada. Simplemente se empezaron a ir uno por uno, ¿verdad? Y llegó el momento en que le dice a la mujer, mujer, ¿quién te acusa? Y la mujer, pues azorada, voltea a ver a todos lados y ve que ya no había nadie que la acusara. Y le dice, pues yo tampoco te acuso. Ve y no peques más. Eso fue lo correcto. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados? No es juzgar, no es acusar, es tener misericordia, es tener amor, pero sí también hacerle saber que está haciendo algo incorrecto. Cuando le dice, ve y no peques más, simplemente está poniendo en orden la idea de que era pecadora, pero que ya no lo repitiera. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, ustedes y yo también podemos decirle a las personas en su momento, ve y no peques más. Cristo pagó por tu vida. ¿Mm? Y entonces, pues tenemos que comprender que el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a ayudar a hacer lo correcto. Y por eso tenemos que estar en esa relación íntima con Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Saben cuándo vamos a contestar lo correcto? ¿Saben cuándo vamos a señalar lo correcto? ¿Saben cuándo vamos a actuar correctamente cuando le tengamos que decir a un hermano, a una hermana, oye, mira, por favor, estás haciendo algo indebido? ¿Saben cuándo lo vamos a poder hacer? Cuando estemos en plena comunión con Dios, con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a mostrar la situación, ¿verdad? Y no es porque venga de chismoso, sino simplemente porque nosotros venimos a ser instrumentos en las manos de Dios y a través de su Espíritu Santo, pues llevar la palabra de bendición a quien la necesite para corrección, para redarguir, para instruir, tal y como lo dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Ah?
y se aplica correctamente, toda escritura es útil para enseñar. Primero dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, Dios nos está dando esa autoridad porque estamos también recibiendo de su palabra, de esa relación personal que estamos viviendo con Dios. Entonces, fíjense bien que nosotros, pues, tenemos una condición de un nuevo pacto en Cristo Jesús, ¿verdad? Que nos lleva justamente a ver que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer lo correcto. Y ese pacto, pues justamente es a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Y de esa manera, pues ahora el Espíritu Santo de Dios es el que viene a morar en nuestros corazones y es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Las maravillosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es acerca de las grandes promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas a través de ese nuevo pacto en Cristo. Pues mis amados hermanos, en ese pacto vemos cómo Dios perdona que hayamos fallado en hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque a través de la sangre de Cristo, nosotros somos limpios de toda maldad, de todo pecado, de todo fallo, de todo lo incorrecto que hicimos en nuestra vida. Recuerden que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Se hizo el intercambio de vidas, ¿verdad? Y por eso Lucas 22:20 dice, ¿verdad? Cuando Jesucristo, en la última cena, antes de ser crucificado, tomó la copa, ¿verdad? Después de la cena y dijo, esta es la copa en el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Esto lo hacemos en conmemoración, ¿verdad? Posteriormente, como la ordenanza que el Señor Jesús nos dejó para conmemorar su muerte y su resurrección cada vez que participamos de la cena del Señor. Por cierto, el próximo domingo tenemos nuestra cena, ¿verdad? Para que preparen sus elementos quienes nos siguen a través de las redes, a través de las transmisiones en vivo, ¿ok? Eso va a ser el domingo, es el primer domingo de cada mes. Bueno, pues entonces vemos que este nuevo pacto, del que habla desde Jeremías, ¿verdad? Unos 600 años antes de que Cristo viniera a la tierra, pues este nuevo pacto entre Dios y el hombre, pues posibilita que tú y yo ahora tengamos la relación correcta con Dios. Y esta relación se hizo posible, sí y solo sí, por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Él perdona nuestra iniquidad, mis amados hermanos. Así lo dice Jeremías 31:34. Y todo esto lo hace por medio de la sangre de Cristo. Y hoy quiero citar a la hermana Joyce Meyer, que dijo en un momento, dice, cualquiera que sea tu pecado o tu fallo, necesitas confesarlo a Dios y olvidarte de él. Deja de castigarte a ti mismo por algo que pertenece al pasado. Niégate a recordar algo que Dios ha decidido perdonar y que Él ha decidido olvidarlo. Lo agrego adicional a lo que dijo la hermana Joyce Meyer. Dios ha decidido olvidar tu pecado. Dice que Él lo toma y lo arroja al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de eso. Entonces, esto nos lleva, mis amados, pues ahora a observar que tenemos el extraordinario privilegio de vivir en la era del Espíritu Santo, en la era de la gracia. Gloria a Dios, ¿verdad? Y ahora en esta era en que el Espíritu Santo es el protagonista, recuerden que Dios Padre fue protagonista en el Antiguo Testamento. Dios Hijo vino a ser el protagonista justamente en la redención. Y ahora Dios Espíritu Santo es el protagonista de este tiempo después de Cristo. Amén. Y ahora ustedes y yo gozamos del extraordinario privilegio de vivir en la era de la gracia. Miren,
La ley de Dios, la que hemos estudiado del Antiguo Testamento, no está simplemente escrita en tablas de piedra, como nos fue enseñado, sino que Dios trabaja dentro de ti por medio de su Espíritu Santo para darte la pasión por complacerlo, por servirlo. De hecho, Dios dice ahí en su palabra, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Amén. Léanlo, por favor, ahí en Jeremías 31-33. Y dice, y para darte la experiencia de una relación personal con Dios. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, todos podemos conocer al Señor, al Dios Todopoderoso. Y Dios nos llama a hacer lo correcto, aun cuando no sea fácil, mis amados. Hacer lo correcto no nos conduce necesariamente a una vida fácil. ¿Verdad? Vemos cómo los grandes hombres de Dios, los grandes hombres de la Biblia, pues fueron encarcelados, fueron vituperados, fueron apedreados, fueron muertos, decapitados. Recuerden lo que le pasó a Pablo. Él murió decapitado. Bueno, no vamos hacia los hombres a los grandes hombres de la Biblia. Vamos a nuestro Señor Jesucristo. Él, que pudo haber vivido una vida flat, pero completamente fácil, decidió, ¿verdad?, vivir lo que tú y yo vivimos para hacer empatía con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, con lo que tú y yo vivimos cuando el peso de nuestra vida nos hace agobio. Amén. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo pues también pasó por situaciones críticas. Fue el más vituperado, el más lastimado, el que llevó toda nuestra carga, todo nuestro oprobio. Mis amados, llevó todo nuestro pecado y lo hizo por amor a nosotros. Entonces, hizo lo correcto. Y es lo que nos está enseñando el día de hoy, ¿verdad? La obediencia, mis amados. Él dice que lo hizo hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y cuando dice consumado es, le está diciendo al Padre, al Dios Todopoderoso, Padre, cumplí la tarea que me encomendaste. Obedecí hasta lo último. Y por eso puedo decir con autoridad, consumado es. Mis amados, esto nos tiene que recordar siempre, ¿verdad?, de hacer lo correcto en obediencia. Hacer lo que nos corresponde en obediencia. Amén. Esa es la realidad de lo que nosotros debemos vivir. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer lo correcto a pesar de las circunstancias que pudiéramos vivir. Hay que darle siempre gracias a Dios porque el pasado nos ha sido perdonado y ha sido olvidado por Dios. Y el pasado es hace un segundo atrás. Y el pasado es hace lo que acabo de decir, ya fue pasado, ya. Amén. Entonces Dios ya te perdonó todo eso. Gracias porque podemos conocerlo. Podemos entrar al trono de su gracia, porque al decir nuestro Señor Jesucristo, consumado es, dice la palabra de Dios que se rompió el velo de arriba hacia abajo. Quitó todo estorbo físico que nos impedía el paso hasta el trono de la gracia. Y hoy tú y yo tenemos acceso con seguridad, con confianza, para poder llegar al lugar santísimo, en donde podemos encontrar el pronto y oportuno socorro de nuestras vidas, mis amados. Por eso debemos darle gracias a Dios porque Él ha puesto su Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Él ahora vive y reina en nuestras vidas, mis amados. Gracias porque ahora es el que nos guía para hacer lo correcto. Así, el día de hoy como para el futuro. En los días que el Señor nos permita estar en esta tierra, que siempre estemos siendo guiados por el Espíritu Santo a hacer lo correcto. Y que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Este es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a darle toda la gloria, toda la honra a ese